Hola, 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 bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio de su podcast Piedra Angular y hoy estoy muy emocionado porque tengo una invitada muy especial. Ella es Avi Ardavín. Avi, ¿cómo estás? Hola, Olvir. Muy bien. Gracias por invitarme. También estoy muy emocionada. A ver qué pasa. Primero, No, pues un gusto tenerte, Avi. Y primero, pues, ¿qué onda, Avi? ¿De dónde eres? ¿Dónde estás viviendo? ¿Qué estás haciendo en esta etapa de tu vida? soy chilanga. Nací en la Ciudad de Eso, México. Chilanga Banda. He estado aquí mis 25 años de vida. Eh, y bueno, desde niña estuve en la iglesia. Eso no me convierte en cristiana. Era muy buena religiosa porque pues, te aprendes el idioma, sabes cómo Claro. actuar, ¿no? O sea, ves a tus papás predicar y ya te sabes mover y así. Pero ya sí, mi encuentro con Dios fue cuando iba a la secundaria, porque pues empiezas a vivir dobles vidas, ¿no? O sea, te enfrentas al mundo y a lo que es vivir dentro de la iglesia, a lo que es vivir ya para Cristo. Entonces ya hubo un punto donde dije, no, pues no puedo seguir ni mintiéndole a mis padres, ni mintiéndome a mí misma, viviendo dobles vidas, eh, ¿no? O sea, siendo una farsa y a final de cuentas, pues ese servicio y todo lo que he hecho desde niña, que es estar en la alabanza y cosas así, pues no, no vale, ¿no? O sea, si no es real, si no es para Dios, no vale. Entonces ya fue cuando le entregué mi vida a Cristo y ya a partir de ahí estamos aquí en el camino. ¿Como cuántos años tenías que ya dijiste, no, ya, vamos con todo? Pues fue justamente en estas fechas, porque salí de vacaciones y fue de diciembre, y fue cuando me Ujú. replanteé mi vida y dije, pues, ¿qué estás haciendo, Abigail, no? Entonces, ahí tenía 13, 13. Fue en Wow, diciembre del 2013. oh, qué Ujú. padre que no avanzaste más. A veces, seguimos avanzando y los trancazos están más fuertes, a veces ya de más grande, ¿no? Pero qué bueno que reflexionaste a esa edad. Pero bueno, aunque es una edad pequeña, a veces sí, como dices, se empiezan a vivir dobles vidas y a veces no importa la edad, ¿no? A veces uno ya, como decías, encuentras las formas, de cómo hacer eso, ¿no? Pero gracias a Dios que te trajo de vuelta al redil, ¿eh? Oye, guitarrista. Así es, amigos. Pues yo sabía que mi llamada era la alabanza, como les acabo de comentar. Desde niña estuve ahí, pero nada más cantaba. Y pues yo veía mucho el teclado y a mí me gustaba el teclado. Entonces yo pedí fervientemente un teclado y a los 11 años me compraron mi teclado, pero pues yo no iba a clases. Pero me regalaron un librito, el de aprendiendo a tocar con los deditos. Y pues aprendí así de auto. He sido autodidacta la mayor parte de mi vida. Ya después entré a clases. eh, ya después me cambié a la guitarra. Esa también empecé medio autodidacta. Y ya cuando me tocaba pues elegir, ir viendo qué onda con la carrera, lo que me iba a dedicar, pues fue cuando pues como que supe, Dios puso en mí que mi llamado está en la música, no para ser rockstar, pero sí para servirle. Entonces, pues yo era muy consciente de eso y yo dije, pues a lo mejor hay quien sí, y no juzgo, yo no menosprecio, pero pues no me gustaría tener un cargo, pertenecer a la alabanza o dirigir la alabanza y nada más saberte cuatro acordes, ¿no? O sea, creo que me gusta, o no sé, ser muy excelente en lo que hago. Entonces dije, no, pues no, no puedo ser excelente en todo y en mi llamado, en mi servicio a Dios, ser deficiente, ¿no? Ser negligente. Entonces entré a Bellas Artes y estuve en Bellas Artes 3 años. Hice mi examen al Conservatorio Nacional de México. Entré al conservatorio y Wow, ahí me quedé a la mitad porque entré a CFN, donde conocí a Obed. claro. Ok, no, pues entonces tienes carrera musical.
No tienes nada más tus cuatro acordes. Tienes, tienes más. No, ¿eres directora de alabanza o solo eres parte de grupo? ¿Cómo está? No, soy directora de alabanza. Em, el grupo en la iglesia ha ido variando, a veces hemos ido más, a veces hemos ido menos, pero pues de todos modos estoy ahí enfrente, entonces canto, dirijo, toco, animo a las personas, me toca orar. Y después de CFN predicas y todo. Me ha tocado predicar, me ha tocado dar devocional de diezmos y ofrendas, salir a Excelente. evangelizar, todo, aquí hay que hacer de todo. Exactamente, hay que hacer todo. Y bueno, hoy vamos a entrar al tema que vamos a tocar en este día. Y es que muchas veces tenemos un problema. El ser humano tiene un problema, en general, todos tenemos el problema de que creemos siempre tener la razón, ¿no? Creemos siempre que mis ideas son mejores que las tuyas, ¿verdad? E inversamente, ahora tú crees que tus ideas son mejores que las mías. Y digo, si fuera en un plano humano, pues digo, lo debatimos, ¿no? Y platicamos. La bronca aquí es que le queremos aplicar esa misma a Dios, ¿no? Le queremos aplicar esa misma a Dios, decir, Señor, creo que yo tengo razón, creo que mis ideas están mejor que las tuyas. Y de hecho hay un versículo, Proverbios 3:7, que dice que no quieras ser tú, ¿no? El que está parafraseando, no quieras ser tú, el que no confíes en tu propia inteligencia, ¿no? Ujú. Entonces, digo, poniendo esta introducción, Avi, es una bronca que todos tenemos. Sí, de hecho esos versículos, ya prediqué de esos, han sido parte de mis prédicas. Eh, Como decías, a lo mejor humanamente te puedes pelear con quien sea, ¿no? Digo, que no está bien, porque, por ejemplo, yo creo que muchos divorcios se evitarían, ¿no? Si aprendiéramos a que no tenemos la razón y que no somos infalibles y que nuestras ideas no son, superiores a todas las demás y nuestra mente es la más brillante. Pero ese mismo problema siempre lo hemos tenido con Dios y la otra vez estaba platicando, bueno, estaba ahí reflexionando, más bien estaba comiendo mi lunch en la facultad y empecé a pensar en eso y creo que si vemos la Biblia completa está plagada de historias donde el ser humano le dijo, quítate porque no me interesa lo que tú me ordenaste, lo que tú me dijiste, no me interesan tus planes, no me interesa esperar, no me interesa confiar en ti, no me interesa nada. Yo puedo solo, yo pienso bien mis decisiones y yo lo puedo hacer mejor que tú, ¿no? Aún Claro, sí, y vemos que desde el principio, ¿no? La primer bronca que hubo, pues fue con Adán y Eva, y precisamente Dios, o sea, Dios ni siquiera había abierto la posibilidad de decirle, Eva, puedes, esto tal vez no es tan, no, Dios había dicho, no comas, o sea, no era una opción, no lo había dejado abierto, o sea, era de, no hagas esto, y de repente viene la serpiente y le dice, oye, como que es una orden, pero no tan clara. O sea, mira, yo digo que veas el fruto y como que sí está bueno. ¿Y qué les dijo Dios? No, que van a morir. No, no te preocupes, van a ser como dioses, ¿no? Entonces, creo que ahí vemos la primer persona que dice, creo que sí. O sea, mi idea puede equipararse o puede estar al nivel, ¿no? De lo que sé que Dios me dijo esto, pero yo creo que no es tan malo, ¿no? Esto que voy a hacer, ¿no? Y como vemos que desde ese inicio, ¿verdad? Y desde ese pecado, pues venimos cargando eso, ¿no? Decir, Señor, pues creo que estás exagerando mucho en esto que nos pides. Y creo que el cristiano, obviamente yo me pongo ahí, en ciertos puntos de enseñanza, en ciertos puntos que Dios nos pide cosas, llegamos a pensar como que Dios está exagerando. No sé si te ha pasado, es decir, Dios, creo que aquí me pides gratitud, pero
¿por qué me pides gratitud, Señor? Si aquí no es un momento para dar gratitud, ¿no? O muchas cosas que Dios nos pide, muchas veces tendemos a pensar que Dios exageró, ¿no? O está exagerando en eso. Sí, como que yo creo que el problema, el pecado inicial de eso es el orgullo, que tú te sientes mejor. Y al final de cuentas eso está todavía peor porque si ves el- la primera persona, el primer ser que tuvo ese orgullo para decir no, tú no, pues fue Satanás, ¿no? Entonces, pues ya si te comparas dices, caray, como que Claro, no está nada padre, ¿no? Y ves a Eva desde el principio, ¿no? Cuando ella piensa que su idea de cambiarle a lo que Dios dijo y decirle a la serpiente, no dijo que ni siquiera lo toquemos. Dios no dijo eso, ¿no? Pero en su cabeza sonó mejor, era mejor decir, no, ni lo toques. O sea, está mal, ¿no? Y con Caín lo mismo. O sea, en su cabeza Dios dijo cómo tenían que ser los sacrificios, ¿no? Enseñó cuando les da las pieles de animales a sus papás, a Adán y Eva. Y este cuate dice, no, con mis frutos y con mis obras y le lleva la ofrenda como él quiere, ¿no? Entonces, desde el principio, el ser humano ha, ha sido orgulloso y le ha dicho a Dios, tú no sabes, ¿no? O sea, tú no puedes, tú no sabes, tú no eres digno de confianza. O sea, hemos abierto a Dios, hemos hecho a un lado a Dios de una manera, pues, no sé, muy enfática y de repetidas ocasiones. Y como decías, como los cristianos no estamos exentos de eso, ¿no? O sea, no. sí. Y aparte, ahorita fíjate que tocas algo, ahorita que estás hablando de Caín, siento que muchas veces somos ese Caín, ¿no? De que, no sé, voy a poner un ejemplo bien práctico, ¿no? Sabemos que un día es del Señor, ¿no? Un día es del Señor. Entonces, yo digo, Señor, pues sí voy a tu casa, pero llego a la hora que quieras, ¿no? O sea, las reuniones a las, no sé, cada iglesia tiene sus horarios, ¿no? 9, 10, 11, ¿no? Si es a las 10, Señor, pues llego a las 10:30 y di que vine, ¿no? ¿Sabes cuál es mejor? Te voy a interrumpir ahí. ¿Sabes Dale. cuál es mejor? La de me puedo conectar por YouTube. O sea, Jesús en la Biblia dice que Jesús iba a la sinagoga. O sea, está escrito, si Jesús iba y se congregaba, o sea, Jesús siendo el Hijo de Dios, sabiéndose la palabra, siendo perfecto, sin el pecado, ¿no? O sea, y tú dices, no, en mi casa, porque tengo el menú completo de predicadores. Ahí puedo elegir cuál, ¿no? O sea, no, o sea, si Jesús lo hizo, ¿quién eres tú para decir qué es mejor, ¿no? Desde mi casa me congrego. Sí, claro, y entonces a veces nos convertimos en pues en ese Caín, ¿no? Decir, Señor, pues sé que tú piensas esto, pero yo traigo y muchas veces lo disfrazamos Señor, es que es lo que yo puedo darte, ¿no? Muchas veces nuestra flojera, muchas veces nuestras propias ideas, decir, Señor, pues yo nomás, o si en la congregación hay dos reuniones, Señor, pues con una, ¿no? Con Que llegue una, y al pues final. pues ahí, señor, pues ya vine, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en las cuales, digo, y gracias a Dios por su misericordia, ¿no? Que estamos en un tiempo de gracia, de misericordia, y Dios es bien bueno, ¿no? Pero sí muchas veces somos bien convenencieros, ¿no? Y decimos, Señor, esta es mi ofrenda, ¿no? Es como, y a veces siento que hasta veces nos vemos groseros, ¿no? Tómala, porque es lo que vengo a darte, ¿no? Y al fin caemos en eso, ¿no? Decir, Señor, pues es lo que yo creo que debe agradarte, ¿no? Y a veces sí nos quedamos incluso cortos en nuestro sacrificio, ¿no? Delante. Pero es eso, mis ideas, ¿no? Contra lo que Dios me dijo. Y lo acabas de tocar en lo de las ofrendas. O sea, la verdad es que, pues si algún cristiano, si alguien de por aquí no le ha padecido por ese punto, pues qué bueno, ¿no? Que siga así, mire que no cae. Pero pues, ¿qué pasa cuando a lo mejor estás en una crisis económica? Cuando a lo mejor tú fuiste irresponsable y tú gastaste de más, o a lo mejor sí, ¿no? No hay mucho ingreso económico y te toca dar la ofrenda. Bueno, el diezmo, ya ni siquiera la ofrenda, ¿no? El diezmo. Y a la mera hora dices, no, Dios no sería tan malo, no. Le voy a dar las moneditas el cambio, ¿no?
o que se espere la siguiente quincena, ¿no? Tiene que entender que, que no puedo, ¿no? O sea, él Claro, tiene que acomodarse a mis ideas y a mis planes y a mis irresponsabilidades. claro, sí, y podríamos sacar muchos ejemplos en donde caemos. Ahora, con esto no le estamos tirando, porque nosotros mismos estamos muchas veces en ese caer de creo que esto es, ¿no? Creo que ya estoy completando mi sacrificio delante del Señor, y pues creo que muchas veces yo creo que lo más fácil es compararnos con los hombres y mujeres de Dios que vienen en las escrituras, ¿no? Cuando creas que realmente le estás dando un sacrificio completo, compárate con alguien de las escrituras y te vas a dar cuenta que estamos faltos, ¿no? Que como estas personas aprendieron a decir, Señor, si tú dices a la derecha, es a la derecha, ¿no? Si tú dices por acá, es por acá y no. Estas personas no tuvieron margen de maniobra. Los que realmente hicieron la voluntad, bueno, por ejemplo, Jonás, pues quiso hacer su margen de maniobra. Pues obviamente él dijo, mi idea está más chida, ¿no? Me voy por acá. Y al final Dios cumple su propósito, ¿no? Pero pues hablando de Pablo, hablando de Pedro, o sea, como Dios les puso bien claro desde el inicio, este, soy yo y cuando te mande acá vas a ir acá y cuando te mande acá vas a ir acá, ¿no? Y entonces como ellos aprendieron a realmente vivir bajo la voluntad soberana, ¿no? De nuestro Dios. Ahora, Vi, quería comentarte, ¿alguna vez específicamente dijiste, creo que yo tengo la razón? O sea, Señor, creo que... Ay, yo, ¿cuándo no he pensado? No, pues voy a contar una experiencia personal. Yo tuve una mascota, un conejito, se llamaba Oreo, y pues yo lo quería mucho. Y ya hoy puedo, creo que admitir que quizás sí era mucho amor, pero creo que también era parte de un ídolo. Entonces, pues yo lo quería mucho, era mi bebé, no era mi hijo. Me llevaba muy bien con él. El Oreo era súper musical. Ahí bailaba, ¿no? Escuchaba la música yo estaba ensayando las alabanzas y se pegaba. Sabía cuando estaba triste y ahí iba. O sea, era como una relación bonita, especial. Y un día llegando de la facultad, pues por la edad, le dio un ataque cardíaco. Y bueno, fue una escena un tanto fea, no la voy a platicar, pero pues falleció. Y yo tenía muchas preguntas, yo tenía muchas quejas dentro de mis ideales descabellados. Yo decía, ¿por qué no lo resucitaste, no? O sea, si me estabas viendo que yo estaba ahí llorando y te lo pedí, ¿no? Dios hace un milagro, ¿por qué no me hiciste caso? ¿Por qué no lo resucitaste? ¿Por qué me lo quitaste? Eh, ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no me lo prestaste 2 días más, un año más, 5 años más, ¿no? ¿Por qué no le alargaste más la vida? Eh, Eran muchas preguntas, pero, pero esas preguntas ya caían por mi soberbia en, en cuestionar a Dios, ¿no? En decirle, en yo sentirme mejor que Dios y decirle qué onda, ¿no? Como Job, ¿no? O sea, a ponerme a pelearme con Dios. Entonces me enojé, creo que sí me amargué, sí me alejé, sí dejé de leer mi Biblia, sí, o sea, cuando me querían consolar y me decían, no, Dios tiene su tiempo, y así yo por dentro se me hacía el nudo en el estómago porque yo decía, no, no, o sea, pues a mí no me gustan los tiempos de Dios, a mí no me gusta ¿por qué Dios decidió eso, no? Cosas así. Entonces, pues sí fue un momento muy difícil donde Dios también tuvo que tratar conmigo, sí, sí me metió mi disciplina. Eh, pero, pero pues me di cuenta que era eso, o sea, después yo dije, pues es que yo no lo creé, ¿no? Yo no creía a mi conejo, pues yo lo amaba mucho, yo lo adopté, pero pues no era mío, no era mío, ¿no? No era, ¿por qué me lo quitaste si era mío? Y esa era mi queja, mi mayor queja. Pues no era mío,
era de Dios porque Él lo creó, era el tiempo de Dios, no el mío, y Dios me lo prestó a mí, ¿no? Y tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera, porque y a final de cuentas, ¿no? Aceptar, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, hoy todas esas cosas en su momento como que me revolucionaban porque yo decía, no, no, no puede tener razón, o sea, está viendo que me está doliendo, que me hace daño, que, pues, cómo me puse así, ¿no? Y por qué lo hizo. Pues yo creo que esa historia, a lo mejor tú puedes decir, ay, no, ¿cómo se pone así por un animalito, no? Por un conejo o algo así. Pero yo he visto esa historia también en muchas personas, que se les murió el abuelito, la mamá, el papá, que los papás se divorciaron, que algo falló en sus vidas, que algo no sale bien, ¿no? Cuando no salen bien las cosas en tu carrera, en tu trabajo, y tú te aferras a planear y a diseñar tu vida como tú crees que es correcto y te endureces con Dios, pero lo que tocaste fue un punto así muy, muy correcto. Pero yo creo que a los hijos de Dios, a veces a lo mejor como a Jonás, ¿no? Lo dejó irse, no le puso un Mm. límite en el primer momento, pero después le jaló las orejotas y lo mandó a hacer su voluntad en sus tiempos y como él quería, ¿no? Y a Sí, Nínive la salvó porque era el plan de Dios, aunque Jonás se volteara de cabeza y le reclamara y se pusiera mal. O sea, de todos sí, modos, al final de cuentas, por más que te pelees con Dios, que no está bien, pero por más que te anecies, Dios va a hacer sus planes y el plan de Dios y el gobierno de Dios siempre va a estar sobre la tierra. Y si eres hijo de Dios, hija de Dios, pues aún más, aunque en su momento te dé chance de hacer lo que tú quieres, no, te va a regresar y va a claro. estar. Y vemos con Jonás como, digo, a mí se me hace una historia triste porque incluso cuando él ve que el Dios perdona a Nínive, le dice, Jonás, ¿a poco estás enojado? Y dice, sí, mucho me enojo, ¿no? Dice, y estoy enojado hasta morirme. O sea, Jonás está bien enojado, hermano, o sea, porque Dios, y Dios le dice, ¿qué acaso yo no puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y después todavía de que Jonás está enojado, dice que creció una calabacera, entonces le daba sombra, ¿no? Le daba sombra. Y luego dice que el Señor Come manda un gusa. gusano para que se coma la calabacera y se la come. Y otra vez Jonás se enoja porque se comió el gusano la calabacera, ¿no? O sea, creo que vemos un reflejo de esto que estás diciendo, que, o sea, tú lo mencionabas, ¿no? Oye, y decías, a decir, ¿por qué por una mascota? Bueno, es que a veces no es tanto lo que suceda, sino que a veces es que estamos mal con Dios, ¿no? Y queremos reprocharle, así, no sé, se me pierde un billete a 20, Señor, ¿por qué se me perdió? O sea, el punto es que no entendemos qué es la voluntad de Dios, ¿no? Y la verdad, nos ha pasado, ¿no? Pierdes un billetito, estoy bien menso y mejor me lo hubiera gastado, mejor me lo hubiera guardado en otro lugar. Digo, o sea, pues sí tienes que ser más cuidadoso, pero como no entendemos, ¿verdad? Que, Señor, ya pasó, gracias, punto, ya, no me voy a amargar la noche diciendo y por qué, o sea, Señor, pasó, gracias, ¿no? Gracias por lo que sucedió. Y sí, digo, yo también estoy en muchas situaciones en donde le he dicho, Señor, ¿a poco esta era la mejor manera que podía, en la cual tú podías solucionar las cosas, ¿no? O Señor, ¿a poco verdaderamente esta es tu voluntad, Señor? Y, eh, Señor, creo que mi idea era mejor, ¿no? Señor, creo que mis formas hubieran sido mejor, ¿no? Y como constantemente, sin hacerlo, ¿cómo decirlo? Directamente retamos al Señor, ¿no? O ahí como que dejamos la semillita de, ay, ¿a poco sí, Señor? Era de esta forma, ¿no? Y somos complejos. Y
yo creo que es que se meten muchas cosas, porque es parte de nuestro corazón incrédulo, de que tienes una Biblia llena, sí, de personas que hicieron lo mismo que nosotros, pero también de un Dios, de un Señor, que a lo largo de la Biblia demuestra su poder, su bondad, su fidelidad, su misericordia, su justicia, ¿no? Su, eh, si quieres, por así decirlo, ¿no? Cuando te hacen injusticia, su venganza, o sea, ha demostrado sus diferentes atributos y cómo se puede revelar a tu vida, porque así se reveló y así se ha revelado y así se va a seguir revelando a cada persona de la humanidad que lo busque, pero nuestro corazón decide decir no, ¿no? O sea, no, Sí, sí. sí sé, pero no, no me interesa. Y está un Jonás, ¿no? O sea, lo vio, o sea, yo no me imagino estar dentro de un pez, ¿no? Y sobrevivir. Y que te saque el pez exactamente donde tenías que ir porque Dios te mandó, ¿no? Y algo curioso de esa historia es que Nínive se recorría a pie en 3 días. Y ese cuate la recorrió en uno, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál fue la prisa y cuál fue lo tan, pues, tan mal hecho que hizo el trabajo de compartirles? Y aún así Dios fue bueno y tocó el corazón de los... Yo creo que ni quería que escucharan, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, seguramente Era se como puso bien así como, mi juicio bien, o sea, no sé qué, o sea, eso no es evangelismo, ¿no? Oye, Jonás yo no creo, te dio una clase de evangelismo. yo creo que era como el del agua, ¿no? Que no le entiendes. ¡No! ¡Ah! Y así de, Exactamente. ¿qué dijo? Pues, tienes razón, tienes razón. Y entonces, como, pues no quería. ¿Y sabes qué otro personaje vemos que no entiende la voluntad de Dios y cree que su idea es mejor? Cuando Jesús les está diciendo que tiene que ir a Jerusalén porque ya es hora de Ajá. que sea, no, dice, ya es mi hora, me va a pasar esto. Y como dice que Pedro lo toma y lo lleva aparte y le dice, esto no te suceda. O sea, Pedro le empieza a cuestionar el plan que él ya tenía con el padre, ¿no? Es como que, hey, Jesús, ¿cómo crees que esto te va a pasar? ¿Cómo crees que vas a ir a Jerusalén a hacer esto? Y así como Jesús, así de, pero no estás entendiendo nada. O sea, ¿crees que tienes un plan para salvarme? ¿Crees que tus ideas son buenas? Pero, ajá, exactamente es eso, ¿no? De lo que estás diciendo. Dios muestra su justicia, muestra su amor, todos sus atributos y Pedro no lo entendía. Y es lo que nos pasa muchas veces, o sea, ya sabemos que Dios obró en el pasado, que Dios ha obrado en nuestras vidas y aún así nos atrevemos una vez más y decirle, Señor, creo que esto no va por aquí, ¿no? Y me En impresiona mi, mucho. en mi iglesia tenemos un hashtag que es todos somos Pedro. Porque, y aparte Pedro es bien chistoso porque como que Pedro te la disfrazaba de buenas intenciones, lo que mencionabas al principio, ¿no? Así como de, sin querer queriendo, pero así el Pedrito, no, tú por Jesús, y así, cuando le dice, no, ojalá jamás te mueras, ¿no? Y que le dice, cállate, Satanás, ¿no? Sí, Entonces, eh, o sea, está como este ejemplo de Jonás, ¿no? El descarado de decir no, y no lo hago porque yo soy mejor y porque mi cabeza piensa y puede mejor que tú. Y también está cuando lo disfrazas de buenas intenciones, ¿no? Y que Dios tiene que entender sus buenas intenciones, ¿no? Dios se tiene que acoplar y aguantar a tus caprichos y a tus ideas y a tus sentimientos y a lo que tú quieres porque son tus buenas intenciones. Entonces, claro, y fíjate, esto, digo, ahorita gracias a Dios que está surgiendo, ¿no? Pero sí, ¿cuántas veces somos engañados por buenas intenciones? Y ahorita creo que estamos en un punto, Avi, donde el cristiano no quiere ofender, ¿no? El cristiano no quiere levantar la voz porque, hijo, le van a decir que soy un fanático religioso, van a ujú, decir que soy un intolerante, van a sí, decir, ¿no? Y van a decir, y cómo muchas veces te quedas callado bajo una buena intención, ¿no? Bajo aparentemente una buena, o voy a presentar de Cristo de esta forma, ¿no? Muy, muy, pues no sé, muy, muy buena diluido. O onda, sea, muy cool. por nuestras buenas intenciones y nuestras buenas creencias,
¿Cuántas veces has diluido el evangelio? Porque no podemos hablar de pecado. No puedes mandar a la gente. Sí, es cierto, no vas a condenar a la gente porque tú no eres Dios, porque tú no Ujú. tienes la autoridad de decirle y te vas al infierno. No, pero Jesús nunca dijo que no hablaras del pecado y que no advirtieras de la condenación, del peligro de pasar la eternidad en el infierno. Pero como nosotros somos mejores que Dios y nosotros sabemos más que Dios, no, es que pobrecitos, ¿no? Y diluyes el evangelio y hay que celebrar Halloween porque, pues, pobrecitos, hay que ir al mundo a convencerlos, ¿no? Y todas las Sí, cosas que se derivan de ese tema. sí, no, y créeme que, digo, yo hablo por mí, muchas veces he estado en ese punto, o sea, en ese punto de decir, bajo una buena intención, decir, ay, es que creo que no tengo que ser tan frontal, ¿no? En esto, creo que no tengo que ir tan echado para adelante. Ujú. Y pues al fin de cuentas es, si Dios te está diciendo que digas algo, si Dios en su palabra te está diciendo, te está dejando una enseñanza, al fin de cuentas, diluirla o darle vuelta, pues es decir, Señor, creo que mi idea está mejor que la tuya, porque no lo hubieras dejado tan frontal. Y volviendo, volviendo a los apóstoles, ¿no? Cuando Jesús les estaba dando con palo ahí, y dice, Señor, se están yendo, ¿no? Pues no los hables tan duro, ¿no? Y dice, Señor, pues ustedes cáiganle también, ¿no? O sea, quieren, quieren irse, váyanse, ¿no? Entonces, creo que esto es muy, nos confronta demasiado, ¿no? El hecho de decir, Señor, ¿cuáles son mis intenciones, no? Verdaderas. O sea, incluso, Señor, incluso limpia mis intenciones, porque la palabra de Dios es la espada que corta lo más profundo, dice, y que corta las intenciones aún, ¿no? Ujú. O sea, que incluso nuestras buenas intenciones no pueden ser tan buenas. En algún momento podemos engañarnos y creerlo, ¿no? Yo creo que ese ejemplo se relaciona mucho con, no sé si te ha pasado, pero en muchos círculos sociales cristianos, la primera pregunta, y tú que eres pastor, a lo mejor te la han hecho, es ¿cuántos miembros tiene tu iglesia, no? No es un hola, buenas tardes, ¿cómo está tu no. ¿Y tu iglesia cuántos miembros tiene? Pues no estamos aquí para llenar iglesias, no estamos aquí para que tu iglesia se convierta en una mega iglesia, para que traigas el mega sueldo de pastor de la prosperidad, o sea, no, o sea, si esas son tus intenciones, y creo que lamentablemente todos nos hemos descarriado en ese punto, pues estamos mal, porque Jesús no tenía esa intención, ¿no? O sea, cuando le Claro, predicó abiertamente del pecado, cuando les decía su precio y cuando les decía las cosas que estaban mal y los confrontaba, pues a Jesús no le dio miedo que se le vaciara la iglesia, ¿no? O sea, claro, su intención era que escucharan los que tenían oídos para oír y que se salvaran esas personas. Entonces, claro. sí, también. Claro, y bueno, creo que también, obviamente, debemos aprender a cómo transmitir el mensaje, ¿verdad? Tampoco estamos diciendo que que tienes que ser grosero y que No. tienes que reventar a las personas. No, claro que no. Pero otra cosa es decir, por miedo darle vuelta. Eso ya es otra cosa, ¿no? Yo sí me he topado con personas y pues los confronto y decir, mira, esto está mal, ¿no? No eres grosero, no les estás aventando, ¿no? Pero sí tienes que confrontar muchas veces a la persona y no decir, ah, Señor, creo que este versículo no lo hubieras dejado, ¿no? En la Biblia, o lo hubieras quitado, ¿no? Entonces, a eso vamos, ¿no? No a las formas de ser grosero, sino a darle la vuelta a muchas instrucciones que Dios nos deja, ¿no? Que tenemos que dar. Pues creo que entra justo que es a las formas de Dios, de Jesús, no a las tuyas. Y Jesús dejó un amplio espectro de cómo predicaba, ¿no? Tanto Así fue es. directo y sin ser grosero y sin golpear a nadie, sin decir palabras antisonantes o algo así, ¿no? Jesús también tenía sentido del humor, o sea, no es la persona así toda mustia y seria que a veces en las películas pintan, Claro, ser amable. A Jesús le gustaban los niños. Entonces, si Jesús convivía con los niños es porque tenía carisma, ¿no? O sea, porque era amable, porque era sencillo, porque era comprensible.
Entonces, no es a mis maneras y a mis métodos y a lo que yo piense que esté bien nuevamente. Es a lo Ujú. que Jesús me enseña de cómo se deben de hacer las cosas. Y eso es a lo que yo me tengo que adaptar, a su voluntad y no la mía. Sí, porque está el otro extremo, ¿no? El otro extremo que golpea, que, y esto, y se van a ir o sea, digo, están, creo que es eso, entender qué es lo que Dios quiere que hables y cómo lo hables, ¿no? Porque Jesús también llegó a un punto que dice sepulcros blanqueados, ¿no? Entonces él sabía a quién hablarles muy fuerte, sabía a quién llevarlo con paciencia, ¿no? Con amor, ¿no? Entonces, pues precisamente es el punto de cristiano que ahí está la naturaleza de Jesús y saber discernir el momento y la palabra que tienes que dar, ¿no? Pero sin miedo, ¿no? Y lo chistoso de eso es que esas palabras no se las dice al gadareno, ni a los leprosos, ni a las que ofrecían servicios a los hombres. Se los dice a los religiosos, a los que tenían la autoridad religiosa en el pueblo. Entonces, si eso tú lo trasladas a la iglesia, eso se lo dice a las personas que son religiosas, que por fuera el domingo pueden decir, ay, sí, Dios, y hágase tu voluntad y todo, pero ¿qué tal en tu vida diaria cuando las cosas no salen como tú y cuando te enfrentas a que tú quieres poner tus pensamientos y tus caminos sobre los de Dios y entonces haces lo que quieres? Entonces, pues también Claro, puede analizarse, o sea, eso no se lo dice a cualquier gente, o sea, se lo dice sí, a gente religiosa y muchas veces el cristiano es religioso y tan se sabe que por eso nos critican, ¿no? Ay, sí, los domingos va y manda al infierno a todos. Uy, pero ¿qué tal en su lenguaje, no? Ah, pero ¿qué tal en las fiestas, cómo se pone? O sea, sí, claro, claro. Entonces sí, necesitamos, y precisamente, Avi, quiero que vayamos a unos versículos en donde nos vamos a entender ok, este rollo, ¿no? De que, Señor, a veces como digo, a ir, para pasar estos versículos, a veces el pastor o el líder, precisamente no tienes la guía del Señor, no tienes sus pensamientos y a veces hablas desde el enojo, ¿no? A veces hablas desde el enojo, a veces hablas desde la tristeza, a veces hablas desde, no sé, ¿no? Digo, yo muchos años estuve en la música y sé que es hablar desde el enojo, ¿no? De repente que algo no sale y es como, ¿qué? Y ¿no? Entonces, sí, precisamente como no tenemos los pensamientos de Dios en nosotros y muchas veces reaccionamos, o sea, ni siquiera analizamos, reaccionamos, conforme a lo que yo pienso y siento en el momento. Y precisamente, ahí no sé si podemos empezar con Isaías 55 del 8 8 y 9. No sé ujú, si lo quieras leer para tenerlo textual y ahorita, pues, sí, sí. hablamos de eso, ¿no? Yo uso la Nueva Biblia de las Américas. A mí sí me Dale, gusta. Sé dale, que dale, me dale. asusta, pero a mí se me hace como la Reina Valera, pero un poquito más, más al español actual. Dale. Va. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. De entrada, cada vez que tenga la idea de que creo que yo razoné mejor que Dios, creo que tengo una idea mejor que Dios. Isaías 55:8, ¿no? Podemos correr a esos versículos. Yo creo que lo que decías, a veces ni siquiera pensamos, solamente reaccionamos a las situaciones. En tu enojo, en tu frustración, en tu tristeza, ¿no? En tus ataques de ansiedad, quien se pone ansioso sabe lo que es que de la nada te pongas mal y te empieces a revolucionar por dentro. Pero si muchas veces hiciéramos lo que la Biblia y Dios dice, que medites constantemente en su palabra, pues nos acordaríamos de esas cosas. Que sí, las cosas no tienen que salir, no tienen por qué salir como yo quiera. Y las cosas no se hacen como yo quiera. Porque a final de cuentas, ahorita que hablábamos de los evangelios, y es algo que yo he visto a lo largo de este año en las
predicaciones allí en la Congre. En el Evangelio de Mateo se trata a Jesús como rey, ¿no? Mateo quería mostrarle a los judíos que Jesús era el rey, que Jesús era ese Mesías. Y sí, vino a establecer su reino en esta tierra, pero el principal objetivo de Jesús es establecer su reino en nuestros corazones. Y si se supone que somos hijos e hijas de Dios, pues su reino tendría que estar establecido en mi vida. Su gobierno tendría que estar establecido en mi vida, ¿no? O sea, no se trata de, ay, sí, soy hija de Dios y ya soy Yupi, ¿no? Ya soy junior de Dios. O sea, no, lo que decía Pablo, eres sierva porque te compró, no eres siervo de Cristo. Y tu trabajo es someterte a su voluntad, a lo que Él te dice, no ponerte al tú por tú, ni cuestionar, ni, o sea, cuando se ha visto, ¿no? Que te le pongas así a tu amo. Entonces, pues si meditáramos más, si nos aprendiéramos más la palabra de Dios. Oye, y me encanta la diferencia que hace. Dice, así como los cielos están, o sea, no dice, oye, creo que mis pensamientos son mejores que los tuyos, un poquito, o sea, tus pensamientos están aquí y los míos están, o sea, dice, hace la diferencia, o sea, completamente de darnos un estate quieto y de ubicarnos, ¿no? O sea, así de diferentes, así de diferentes son tus... Me ha pasado mucho hoy que cuando doy clases de guitarra, me dicen quien sea, ¿no? Le doy mucha clase a niños, ¿no? Y adolescentes. Y si mejor y si mejor le hago así de, no, haz el ejercicio como te lo estoy diciendo, ¿no? Yo le digo a mis alumnas, ay, gracias por tus aportaciones, pero no es el momento de componer. No es el momento de inventar una nueva forma de estudio. Y, Exacto. y entonces es así, ¿no? Es así, muchas veces llevas años haciendo algo y alguien dice, oye, ¿y no sería mejor esto? No, Ujú, porque tus dedos no se van a fortalecer, no porque tus dedos no van a ser ágiles, o sea, y ya les explicas, ¿no? Y ujú. siento como Dios es así, ¿no? Oye, así como los cielos están distantes, así son mis pensamientos con tus pensamientos. Así que, hijo, no te metas en broncas, ¿no? Como que confía, Sí, confía en es que... chistoso ese ejemplo porque, o sea, tú como maestro de música, pues tú no tienes por qué explicarle a tu alumno, ¿no? Oye, no, porque tus dedos todavía no estás listo para eso. Mira, hay que trabajar y toda esta parte de la teoría y desarrollar agilidad y habilidad y... O sea, no tendríamos por qué hacer eso. Pero bueno, entre que tu alumno te cae bien y bueno, que es buena onda, le explicas, ¿no? Le das como un breve contexto de por qué no es a su manera y por qué es como tú que sabes, ¿no? Así, tú que ya estudiaste, ya, ya pasaste todo eso, ya tú cometiste esos mismos errores. ¿Por qué le estás diciendo que es así? Y Dios, aun cuando hace esa diferencia, y muchas veces nos ubica en nuestro lugar de, o sea, tú eres creación y yo soy el creador, muchas veces es en su bondad, en su amabilidad, en su misericordia, pues no te responde tajantemente, ¿no? No te ignora, ¿no? Así, oye Dios, ¿por qué? Y voy a reusar ese ejemplo que yo usé hace rato. Um, Cuando se murió Oreo, al principio mi papá me dijo, ponte a orar y a leer. Aunque no entiendas nada, necesitas pasar tiempo con Dios. Y sí, al principio sí lo hice, y al principio sí hubo una diferencia en ese duelo que estaba viviendo, y me tocó leer Proverbios. Y hay un verso en donde dice que Dios dice, yo no me gozo en la muerte del hombre. Entonces, eso yo lo entendí. Dije, sí es cierto, Oreo no era una persona, ¿no? Pero sí, Dios no está feliz y Dios no se goza con que se haya muerto, ¿no? O sea, no fue, jaja, le voy a quitar al conejo, ¿no? Así, Mm. indiferentemente, porque es malo y le gusta ver sufrir a la gente, ¿no? O sea, dije, no, o sea, es a causa del pecado, pues, son las consecuencias y es el ciclo de la vida. Y lo entendí en su momento. Ya después yo hice lo que yo quise y pues, ya, yo me seguí enojando y ya, ¿no? Tuve mis consecuencias de eso. Pero,
Pero pues sí, o sea, de todos modos, muchas veces Dios ha sido amable y aún así no es grosero, no es este Dios déspota que mucha gente piensa y que mucha gente dibuja de, ay, y se hacen así, ¿no? Como los dioses griegos, ¿no? Así bien Claro, caprichosos y vengativos y no, o sea, de todos modos como que va revelando partes de su plan, te va consolando, te va ayudando, va abriendo puertas, te va ayudando, o sea, no te deja ya a la deriva, no te, no es malo, o sea, Dios no es claro, malo, Dios no sí, es imperfecto, no es como nosotros, ¿no? O sea, claro. Y es por eso que Él nos llama a renovar, que es el siguiente versículo que quiero que vayamos. Es por eso que Dios nos llama a renovar, porque de fábrica ya traemos pues una mentalidad chafa, ¿no? Entonces, como que el Señor nos llama a renovar todo esto que está acá adentro, que piensa como el mundo, que actúa como el mundo. Dice, hijo, pues yo sé que vas a pensar de esa forma, ¿no? Sé que vas a pensar de esa forma, pero es por eso que, que yo te llamo a ser renovado, ¿no? Ok, la lees en tu versión. sí, sí, sí. Ah, Romanos 12:2, ¿no? ¿Sí? Disculpen ustedes los cohetes de... Aquí también está escuchando, aquí también está escuchando. Mañana es 12 de diciembre y este país todavía está muy entregado Ahí a la yo chocolate. pensé que iba a decir, estoy celebrando este episodio de Están celebrando esta colaboración. esta colaboración. Va, dale. Aplausos. Va, que va. Romanos 12, 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Así es. Entonces hijo, sé que de foul vas a pensar tales cosas. Sé que foul ya cuando haya algo malo en tu vida, ¿no? Vas a reclamar, vas a pensar que hay injusticia, ¿no? O sea, Dios sabe qué es lo que vamos a pensar con nuestra naturaleza caída, ¿no? Y es por eso que nos llama, hijo, como yo sé que vas a pensar esto, tienes que renovar tu pensamiento para empezar a entender lo que yo quiero que entiendas, ¿no? De esto que está pasando. Creo que es un punto importante el que mencionaste. No adaptarse, dice, no se adapten a este mundo. Y el mundo eso te dice, ¿no? O sea, rebélate contra Dios, cuestiona a Dios, Dios no tiene la razón. Y hoy lo vemos en muchas ideologías, por ejemplo, ¿no? No las vamos a mencionar para que no nos censuren, pero ya se sabe cuáles son, ¿no? O sea, gente que dice, no, Dios a mí no me creó, Dios no decide quién soy, cómo puedo pensar, con quién puedo estar, y yo sí puedo y yo soy el Dios y el dueño de mi vida. Y no, o sea, aunque el mundo promueve eso y el mundo así se maneja, pues nosotros como hijos de Dios no podemos caer en eso. Y muchas veces nos adaptamos y somos igual, ¿no? Y peor porque tú sí conoces a Dios. Eso es como la parte más chafota. O sea, tú sí conoces a Dios y aún así nos rebelamos y aún así somos incrédulos y aún así le decimos, quítate porque no sabes. Se hace lo que yo Claro. diga. Entonces, Y precisamente es esto lo que, por esta razón, muchas veces no entendemos ciertas partes de la palabra, ¿no? Porque no hemos renovado nuestro entendimiento al entendimiento de Dios y por eso seguimos cuestionando ciertas cosas que yo digo, no, Señor, es que aquí, como lo mencionaba al principio, ¿no? Creo que aquí te pasaste con esta regla, Señor, creo que aquí te pasaste con este mandamiento que dejaste y creo que eso es el resultado, o más bien yo puedo saber que no estoy renovando mi pensamiento cuando todavía sigo siendo ese alumno principiante cuestionando al maestro, ¿no? Señor, creo que no va por aquí. Es el resultado o es la forma en como yo sé que Romanos 12:2 no se está llevando a cabo en mi vida, ¿no? ujú. Y al final de cuentas, o sea, el chiste no es que no puedas preguntar. O sea, Dios no Claro, está en contra de las preguntas, como muchas veces se le ha vendido esta idea a las personas.
y en otras religiones muy famosas se ha promovido, ¿no? Que tú no puedes preguntar y lo que diga una persona o lo que se escuche, que según dice la Biblia, se hace, ¿no? O sea, no, Dios siempre ha tenido esa apertura y por eso mandó a Cristo para que, ¿qué? Es que te puedas acercar con confianza, ¿no? Ante el trono de la gracia. Sí es. Entonces, pero nuevamente creo que el chiste está en la actitud. O sea, lo estás haciendo desde una humildad genuina, decir, híjole, no entiendo, ¿no? O sea, es que, pues, ¿qué está pasando, Dios? O es esta actitud de ego, de soberbia, de prepotencia, decirle a Dios, ¿y por qué no? ¿Y tú Ujú. qué haces y quién te crees para meterte en mis asuntos? Entonces, Claro, está fuerte esa claro, sí, parte. está fuerte y pues creo que todo cristiano no vamos a terminar de trabajar en este versículo el resto de nuestras vidas, ¿no? O sea, nunca vamos a decir, ah, no, ya llegué al entendimiento completo de Dios, ¿no? Ya, ahora ya, ya entendí todo lo que Él quiere, o sea, esto va a ser hasta que Él venga, hasta que seamos glorificados, ¿verdad? Hasta ahí vamos a tener la plenitud, ¿no? Dijo el apóstol Pablo, ahora vemos como por un espejo, ¿no? Pero en ese día, pues vamos a ver claramente, ¿no? Todo lo que Dios quiere que veamos por lo que decías, ¿no? O sea, el punto no es tal vez preguntarle al Señor, sino esas actitudes, ¿no? Porque sabemos que nunca en esto, los años que vivamos, pues siempre vamos a estar en esta lucha de decirle, Señor, si quiero rendir mi entendimiento, ¿no? Y quiero transformarme a tus maneras. Yo creo que ahí podemos meter justo a este personaje muy famoso llamado Job y hacer la comparación. Tenemos a un Jonás que, aunque Dios le explicó, aunque Dios le puso límites, aunque Dios le habló bonito y mal y lo disciplinó y aunque Dios trató con él, pues al final de cuentas la historia de Jonás fue corta y vemos a una persona que estaba muy endurecida, ¿no? Se rebelaba constantemente contra Dios, como que no aprendía, se volvía a tropezar con la misma piedra. Y hay un Job que empieza genuinamente, ¿no? Alabando a Dios, reconociendo a Dios, es poniendo a Dios sobre todas las cosas, como que se aferra y entre la enfermedad, entre la esposa que tampoco ayudaba mucho, ¿no? Y los amigos que no decían cosas no ciertas, ¿no? Pero no iban en su momento y no, creo que no eran enviadas de Dios en ese momento. Pues al final Job decae y empieza a cuestionar a Dios. Y cuando Dios le responde, le dice, hey, ¿tú quién eres para cuestionar, no? Tú estuviste en la creación del mundo, tú estuviste cuando dibujé la circunferencia, o sea, cuando Dios le contesta, Sí, hay un cambio en la actitud de Job. Y al final de Job, yo creo que es de los versículos más bonitos y confrontadores para el cristiano, porque dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, ¿no? O sea, ahora sí conoces a Dios, ahora sí renovó su mente y ahora sí ya no se adaptó a lo que dijo su esposa, a lo que decía el mundo, a lo que él mismo llegó a pensar, a lo que su enfermedad, su cuerpo le gritaba. O sea, cambió su mentalidad, conoció verdaderamente a Dios. Y creo que eso es lo que tendría que pasar con cada uno de nosotros. claro, No ser Jonás, sino ser Job. sí, así es. Y como, al buen Pedro, como al final él entiende lo que Dios quiere. No vemos que ese Pedro joven ya no es el mismo al Pedro que escribe las cartas, ¿no? Sabemos diametralmente opuestos, ¿no? O sea, son casi dos personas diferentes, ¿no? Porque ahora lo que él escribe, ves que en todo lo que no entendió estando el tiempo con Jesús, lo entendió después, ¿no? Y lo entendió ya en una forma que él sabía que iba a ser un sacrificio, ¿no? Con su vida, ¿no? Y a mí me conmueve mucho cómo Pedro escribe al final, ¿no? Él ya sabiendo que ya fue transformado y ahora ya no le pone peros a Dios, ¿no? Ahora es, Señor, en mi pasado te puse peros, incluso yo intenté a ponerme al plan, pero ahora, Señor, cómo Pedro fue transformado, este versículo, Romanos 12:2, cómo
lo vemos aplicado en la vida de Pedro, ¿no? Él sí fue transformado, ¿no? Su entendimiento fue transformado y por eso es que puede escribir las cartas, ¿no? Que escribe al final de su vida, ¿no? Ujú. Es una transformación total. Y otro pretexto que creo que muchas veces usamos, y lo vemos como chistoso o como bueno, ¿no? Es decir, ay, es que tengo el carácter fuerte. Es que Dios me Mm, dio el carácter fuerte, ¿no? Y ahí está el Pedrito, ¿no? Con complejo como de guardia de seguridad. Eh, y en sus ideas, y él pensaba, y él quería planear, y él quería mover a los discípulos, ¿no? Y se ve cómo se le sube muchas veces, y cómo era quien era el Pedrito, ¿no? Pero al final cambia, no por él, sino por Jesús, por la transformación que Cristo va haciendo, y se somete no a su carácter, ni a sus reacciones, ni a sus pensamientos, ni a sus ideas, sino a Cristo, a la voluntad de Cristo. Y así es. todavía al final Pablo lo regaña, ¿no? Porque Lo confronta cara a andaba cara, dice, ahí sí. queriendo simpatizar con los judíos y le dice, ay, ¿qué te pasa? O sea, Sí, sí, como hasta el final todavía fue confrontado, pero sí ya vemos a una persona distinta, ¿no? Ya cuando él escribe vemos que es alguien que ya que dejó que Dios, ¿no? Dejó que Dios transformara su entendimiento. Y para cerrar, vamos a ir con una persona que no dejó pasar mucho tiempo para que Dios hiciera su plan, el plan que él tenía. Ella no se opuso, ella no esperó hasta años en su vida, y ella es María, ¿no? Ella es ujú. María, y vamos a ir a Lucas 1:28, y aquí Avi, y léelo y danos lo que Dios te dio en este versículo, por favor. Pues este versículo, voy a hacer un paréntesis, voy a contar una historia. Yo soy maestra también de música en un colegio. Y entonces le contaba a Obed que me fui de viaje misionero hace poco y sí regresé con esa necesidad de hay que compartirle a las personas. O sea, es urgente que le compartamos el Evangelio, no para llenar iglesias, no para atraer gente, no para hacer buenas obras, no. O sea, la gente necesita saber de Cristo, ¿no? O sea, la gente necesita reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y pues yo dije, bueno, pero ¿y eso cómo lo hago en mi vida diaria? Ujú. Entonces, eh, pues yo decía, si Dios me puso en este colegio, pues a lo mejor sí es para pues que trabaje y poder tener sustento y todo eso, pero lo quise ver más allá, con un enfoque espiritual. Y dije, pues a lo mejor estos niños, soy la única persona que estos niños van a conocer, que les hable de la Biblia, que les hable de quién es Jesús, que les platique el Evangelio. Y tenía esa necesidad de compartirles. Y en Halloween a un grupo les pude compartir, porque me dijeron, si usted va a festejar Halloween, y yo, no, ¿por qué no? Y ya, ¿no? Porque soy cristiana, no sé qué, yo no puedo servir a las tinieblas, yo sirvo a un Dios vivo, yo no festejo la muerte, así. Pero Ujú. no fue un gran... mm, creo que no se pudo, sí estaba un poco pesado el ambiente, pero yo vi la Navidad como la oportunidad, porque dije, es ahora o nunca, ¿no? Aquí no me van a poder regañar ni decir que estoy Claro, adoctrinando a los niños, o algo así, ¿no? Dije, va, es la temporada, es el momento. Entonces yo a cada grupo yo les leí este pasaje de Lucas y les conté la historia y les dije, ¿qué se celebra en la Navidad? No, que las fiestas. No, 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 no. Celebramos el nacimiento de Jesús. Y ¡pum! Que les mete el Evangelio, ¿no? Que este pasaje termina diciendo que nació el Mesías, el Salvador. Entonces ya les decía, ¿y de qué los va a salvar? De los pecados. ¿Y qué es el pecado? Entonces, este claro. pasaje ya lo traía y mi papá le tocó predicar ahora que se viene Navidad y habló de este pasaje. Entonces dije, va, es este. Este es el contexto. Ahora sí, Lucas 1:28.
Y entrando el ángel le dijo, Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues soy virgen. El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, en ese tiempo, si tú que estás escuchando esto no lo sabías, pues eh, había reglas muy específicas que Dios había dejado. No eran invenciones, no eran malas. Donde, donde la mujer y el hombre pues se tenían que cuidar. Había que llegar con cierta pureza al matrimonio, ¿no? No podían haber infidelidades, se castigaba este comportamiento. Entonces, el hecho de que María saliera embarazada, pues implicaba que se enfrentaba a, a las leyes que Dios había establecido y también a una sociedad y una cultura, ¿no? Que se había ya alejado de Dios y que habían puesto sus preceptos y sus leyes y sus conceptos sobre lo que Dios había puesto, ¿no? Entonces, pues que probablemente la iban a apedrear, ¿no? Que le iban a culpar de, pues, infidelidad, de haber tenido intimidad antes del matrimonio, de no haber esperado, de no solamente no haber esperado, ¿no? Sino no haber esperado con el que ya estaba comprometida, con el que ya estaba trabajando, porque en cuanto regresara de construir su casa, iban a vivir y se iban a casar, iban a tener su propia familia. Entonces, seguramente María conocía algunas de las cuestiones a las cuales se iba a enfrentar. Y ya no está tan fácil, ¿no? O sea, ya no nada más era, ay, este va a ser un el qué dirá la gente, Mm. o va a ser una prueba Así es. económica. O sea, le estaba ya enfrentando a su vida. Era una decisión de vida o muerte. Pero María no nada más cargó con eso en ese momento. O sea, sino que hasta que Jesús fue a la cruz y Jesús murió, María estuvo ahí y se le señalaba y se le menospreciaba y a Jesús le decían, ay, que de bueno puede salir de Nazaret, ¿no? Y, ay, nosotros sabemos quién es nuestro papá, pero tú, pues quién sabe, ¿no? Entonces, María tuvo que soportar ver que a su hijo lo iban a despeñar, ¿no? Los de Nazaret, porque no creían en él y porque eran la ciudad más incrédula. Entonces, a lo mejor María pudo visualizar, entendía algunas de las consecuencias que iba a tener la decisión de Dios de elegirla como la mamá de Jesús. Pero estoy muy segura que nunca se imaginó todo lo que va a pasar, ¿no? Que después de parir hubiera un Herodes que mandara a matar a todos los niños y que tuviera que salir corriendo a Egipto y vivir en Egipto, ¿no? En un lugar donde Dios los había sacado O con el... sea, para empezar, no se imaginó dónde iba a tener a su bebé. Ajá, exacto, ¿no? Y esto del censo. O sea, que se le ocurriera a Augusto, ay, voy a censar y cada quien se va. Que de todos modos todo, y eso se resume, o sea, todo estaba en el plan de Dios, porque Jesús no tenía que nacer en Nazaret, Jesús tenía que nacer en Belén y tenía que ser de la casa de Judá y de los descendientes de David, y María tenía que haber estado comprometida con José, ¿no? Para que sucediera y se cumplieran Sí es. todas las profecías, ¿no? Pero en nuestra concepción humana, pues, ¿no? O sea, y María no cuestionó,
No dice que se haya puesto a llorar en ese momento, que le haya dicho, no, Dios, espérate, pero ¿por qué? En 10 años más, ¿no? Ya cuando me haya casado, ya cuando la gente no pueda decir que, no, o sea, María, y lo que hablábamos hace rato, dice, aquí tienes a la sierva del Señor. Ni siquiera como una religión importante aquí en este país, la pone, ¿no? Así como, ay, la Madre Suprema. No, María se adapta y se somete a Dios y dice, soy la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ya después se pone a decir un salmo, ¿no? Entonces, creo que eso, por lo menos a mí me confrontó porque pensando en las situaciones que pasaron, que ya comenté, y en muchas otras de mi vida, y dije, ¿cuántas veces yo he contestado así? Mm. ¿Cuántas veces yo me he sometido y he dicho, soy la sierva del Señor y no se hace lo que yo quiera, ni lo que a mí me conviene, ni lo que me va a hacer sentir bien, sino la voluntad de Dios? Aunque duela, aunque no la entienda, aunque no me guste en su momento, aunque, pues sí, yo no sepa el plan completo, ¿no? Y en su momento me revolucione y me ponga mal. Avi, como que muchas veces escaneamos primero cómo va el plan, ¿no? A ver si la voy a armar. Creo que no se ve tan difícil esto, entonces como que sí le entro, señor, ¿no? Entonces, según yo empiezo a hacer como mi análisis de lo que el señor me está pidiendo, ¿no? A ver, ¿es esto? No, Dios, creo que sí, ¿no? Pero si según mi análisis esto se va a poner difícil. Ay, señor, no creo que aquí sí te fallo, ¿no? Pero vemos como María no está así de, a ver, y cuando esto pase, y cuando me digan de mi hijo, y cuando, no, o sea, ella es, señor, aquí está tu sierva, o sea, ella no escaneó la situación, no dijo, a ver, ¿irá a ser fácil o no? Ella así dice, Señor, aquí está tu sierva, lo que sea, lo que venga, haz tu plan en mi vida. Y muchas veces creo que nos falta esa confianza en Dios, de decir, Señor, si tú me lo estás poniendo es porque es tu plan, es porque es tu voluntad y todo va a estar bien, ¿no? Como que todavía le metemos un poquito y precisamente es el tema, ¿vale? Le metemos un poquito según de inteligencia, segunda experiencia para ver si, señor, sí te diré que sí o nos aguantamos un poquito, ¿no? Cuando lees esta historia del nacimiento de Jesús, humanamente, o sea, ¿qué hubieras pensado cuando te mandan a Belén, no? Y chútate el camino, y ahí no había carrito, ni había avión, ni vamos al Oxxo a pararnos y descansar, nada, ¿no? O sea, embarazada, a punto de dar a luz, cuando no te abren las puertas de ningún mesón porque hay sobrecupo, cuando te mandan a un establo a dar a luz a tu bebé. O sea, ¿cuántas veces no nosotros como humanos ya hubiéramos dicho, no, y si sí era el plan de Dios, y Dios sí está conmigo, ¿por qué Dios? Pero no que era el Hijo de Dios, ¿cómo van a ser en un establo? ¿Cómo no me estás ayudando? ¿Por qué no me mandaste un carruaje de los romanos a que me ayudaran mágicamente? O sea, es que nuestra imaginación, como que te vuelas, ¿no? Para cosas, cosas que no son buenas, ¿no? En lugar de para que sean buenas, o sea, te vuelas y empiezas a hacer tus planes y a cuestionar a Dios y a hacer tus ideas y tú piensas que eres mejor, ¿no? Y a negociar con Dios cuando no es cierto. O sea, cuando la mandaron a Egipto, porque van a matar a los bebés, no, pero y entonces, Dios, ¿qué va a pasar con los bebés? ¿Por qué permitiste que mataran a todos? O sea, ¿cuántas veces no María pudo haber expresado esos pensamientos que todos en diferentes situaciones y contextos hemos expresado? Y ahí no dice que María hubiera hecho eso. Dice Ujú. que contestó, soy la sierva del Señor y hágase conmigo tu voluntad. Y después se pone a recitar un salmo. O sea, se pone a alabar a Dios, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es un verso que confronta en cómo estamos reaccionando. Nuevamente, ¿no? A lo mejor alguien sí reaccione así de padre. Y qué bueno, o sea, que lo siga haciendo. Pero yo creo que si somos honestos, en más de una ocasión, y tristemente yo creo que constantemente, creemos que nuestros pensamientos y nuestros caminos y nuestras ideas y nuestros sentimientos son mejores y más justos y más perfectos que los de Dios.
y no nos comportamos como ese ejemplo de María. Claro, claro. Entonces, Avi, pues para ir cerrando, escuché hace mucho tiempo de un pastor decir, hay un Dios y no soy yo. Definitivamente no soy yo. Entonces, ese Dios, sus pensamientos son más altos, son perfectos, son justos y solo muchas veces perdemos, nos enojamos, gastamos energía, nos peleamos con él, cuestionando sus métodos, cuestionando las cosas que él hace y para tener realmente una vida en paz, es decir, Señor, lo que tú estás decidiendo es lo mejor para mí. O sea, ya no le movemos, Señor. Puede que me duela, sí, puede que no sea lo que yo había planeado, pero si está sucediendo, Señor, es porque es lo mejor para mi vida y simplemente voy a confiar en ti, ¿no? Ya, pues Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, Señor, pues quiero amarte, a veces no entiendo, pero sé que esto va a ayudar en algo a mi crecimiento espiritual y para que un día vuelva a estar contigo en tu presencia, ¿no? Creo que muchas cosas de estas nos las evitaríamos. Uno, si nos ubicáramos en nuestro lugar antes de que Dios nos ubique. Mm, así es. y, y nos viéramos como realmente somos, ¿no? O sea, sí Dios nos salvó, sí Dios nos ha liberado, eh, nos ha dado, nos ha puesto en un lugar de alta estima. Sí, sí es cierto, todas las cosas padrísimas, ¿no? Que Dios ha hecho por nosotros, que Efesios está lleno de cosas que ahora somos considerados para Dios, pero lo más importante es que somos siervos de Dios, porque Cristo nos compró en la cruz a precio de sangre, ¿no? Entonces, cuando te ubicas en tu lugar de siervo, quizás nos evitaríamos mucho el intentar y copiar el ejemplo de Satanás, ¿no? De tomar el lugar de Dios, Mm, de yo puedo ser mi propio Dios. Pero también, si pasáramos más tiempo con Dios y si amáramos más a Dios, pues eso sería natural, ¿no? O sea, me voy a mm, someter porque lo amo, me voy a someter yes. porque estoy siendo agradecida, agradecido con el sacrificio que implicó que Él entregara a Jesús, con todo lo que Él vivió, con que dejó su gloria para convertirse y humillarse como ser humano, ¿no? Entonces, por amor, por agradecimiento, por obediencia, ¿no? Por sumisión a Él, o Así sea, por es. todos los caminos, eh, la respuesta es, Él es Dios, ¿no? Ese nombre de Él me gusta, ¿no? Él es Yahvé, es el autoexistente, ¿no? Es, No necesitó de nadie para crearse y no necesita de nadie, pero por puro amor, ¿no? O sea, pudo haber desde Génesis, ¿no? En el diluvio decir adiós a todos, ¿no? Y crear algo nuevo, algo así. Y claro. no lo hizo porque me amó a mí y porque te amó a ti, Obed, Así es. o a ti, si estás escuchando esto. Y te amó tanto que envió a Jesús para reparar tu error, mi error y el error de todos, y que todos dijimos, no me interesas, yo puedo hacerlo y yo pienso mejor y yo puedo tomar mejores mis decisiones y voy a vivir mejor sin ti, yo solo, que someterme a ti. Y aún así Dios siempre nos ha buscado, siempre nos ha tenido mucha paciencia. Y si eres hijo de Dios, pues te va a traer una y otra vez al camino. Y ya después vas a entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que no tienes que adaptarte a este mundo, sino que renovar tu mente. Y que lo entiendas o no, sus planes son buenos. Eh, dice Jeremías, sí, se me olvidó decírtelo. Dice Jeremías, mis planes son de bien, ¿no? Pero sobre todo que su voluntad a los hijos de Dios, al final de cuentas, les va a hacer de bien. Entonces lo entiendas Así o no, es. y en su momento te enojes y repeles y te amargues y hagas tus berrinches y te pongas mal. Mira, la voluntad de Dios se va a hacer y Dios es tan bueno y te ama tanto que te va a beneficiar su voluntad, porque no busca hacerte mal. Lo que decía, Dios no es malo, ni es como nosotros, ni miente, ni...
ni es cambiante ni nada. Así Aunque es. tu voluntad te va a ayudar, te va a hacer bien. Así es, David. Pues bueno, es el camino de madurez en el Señor, ¿no? Que debemos llegar a entender, a ser transformados en nuestro entendimiento. Y en eso estamos, David, en eso estamos luchando, estamos trabajando. Y pues gracias a Dios que nos permitió grabar esto, hablar de este tema. Creo que me sirvió mucho a mí en esta noche estar hablando de esto y sé que a alguien más le va a servir. Avi, muchas gracias por tu tiempo, gracias por este episodio y esperamos en un momento volver a vernos en algún otro episodio más adelante. Avi, Dios te bendiga y pues a todos los que están viendo esto, Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye, bye.